las principales maneras de ejercer la democracia, no la única por supuesto, es asistir a votar libremente cuando nos enfrentamos a un proceso electoral. Esto hoy en día nos parece absolutamente libremente cuando nos enfrentamos a un proceso electoral. Esto hoy en día nos parece absolutamente normal y natural, pero hasta hace menos de 60 años las mujeres estábamos impedidas de ir a votar. Solo los hombres podían hacerlo. El Perú fue uno de los últimos países en Latinoamérica en implantar el voto femenino. Recién en 1955 se promulgó una ley que nos facultaba para hacerlo y en 1956 las peruanas votamos por primera vez. De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Quiénes fueron las personas que lucharon para conseguir este derecho? ¿Cómo y en qué circunstancias se dio? En fin, todo lo relativo al tema. Estoy en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Museo Electoral y de la Democracia, y desde aquí les doy la bienvenida a este programa. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. La historia del voto de las mujeres, como también el voto indígena, ¿no es cierto?, no ha sido materia ni de grandes estudios, investigaciones, ni de grandes debates, ¿no? Más bien es desde las mujeres, desde el feminismo, que se ha ido tratando de reconstruir un poco la historia, ¿no? En el siglo XIX, la mujer inició la lucha por alcanzar un derecho fundamental que le diera ciudadanía, el derecho al sufragio. Por lo general, las mujeres habían tenido un papel subordinado en las sociedades del mundo antiguo. Esta situación no cambió del todo en los tiempos modernos, con la Revolución Francesa o la Revolución Industrial. Ante ese desalentador panorama, mujeres agrupadas en movimientos sufragistas iniciaron acciones reivindicativas. Pero esto sucedió principalmente en el mundo anglosajón, en países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. El derecho al sufragio de la mujer fue peleado por largas décadas en muchos países, ¿no? Es decir, son memorables las historias de la lucha por el derecho al sufragio de la mujer, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda se concedió tempranamente a fines del siglo XIX. Las activistas por el sufragio femenino tuvieron un papel importante en la lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos. En 1840, en Londres, se realizó un Congreso Mundial contra la Esclavitud. Y allí asistieron varias delegadas que fueron marginadas por parte de los delegados varones. 8 años después,
Elizabeth Cady Stanton, esposa de un delegado norteamericano, y la delegada inglesa Lucretia Mott organizaron una convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos que tuvo lugar en Seneca Falls, Nueva York. Cuando llegan al Congreso Mundial Antiesclavista en Londres, no las dejan entrar, ¿no? Porque eran pues súper machistas. Entonces dicen, ¿qué hacen estas mujeres aquí? A pesar que las mujeres tenían casi una década luchando juntos contra el esclavismo. Ahí es quizá un momento de ruptura de todo este sector de mujeres que se dan cuenta de que por más que estaban juntos en la lucha contra la esclavitud, estaban diferenciados en la lucha, digamos, por las agendas o las prioridades de las mujeres, que en ese momento era el sufragio, ¿no? Las grandes líderes de movimiento sufragista nacen del movimiento antiesclavista, ¿no? En Estados Unidos, el movimiento sufragista fue intenso. Hubo gran cantidad de marchas y propaganda en las calles. Contra estas mujeres se ejerció una fuerte represión. Digamos, un movimiento, digamos, en las calles, con mucha movilización. Las mujeres son criminalizadas, entran a la cárcel, salen de las cárceles. En fin, es un movimiento, digamos, fuerte, el norteamericano. Nueva Zelanda fue el país donde las mujeres accedieron al voto por primera vez en el mundo. Fue en el año 1893, aunque cabe aclarar que no podían ser elegidas para ocupar cargos públicos. En 1902, las mujeres australianas alcanzaron el derecho a votar, pero solo podían hacerlo aquellas que eran descendientes de colonos europeos. En Hispanoamérica, las mujeres alcanzaron paulatinamente su derecho al sufragio. El primer país donde se obtuvo el voto femenino fue Uruguay, en el año 1938. No fue tarea fácil. El paternalismo era una práctica arraigada en la sociedad y ello, obviamente, se traducía en las leyes. Si nosotros analizamos la gran mayoría de constituciones latinoamericanas del siglo XIX y comienzo del siglo XX, nos vamos a encontrar con que se consideraba obvio, se consideraba un supuesto entendido por todo el mundo, que cuando las constituciones decían los peruanos o chilenos, ecuatorianos, mayores de tantos años, tienen el derecho, digamos, son ciudadanos, por más que no mencionara el sexo, estaban hablando solamente de los hombres. Era tan, digamos, invisible la mujer para el espacio público y tan obvio dentro del sentido común que muchas veces no se consideraba necesario el tener que mencionarlo, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, las mujeres peruanas aún no podían elegir ni ser elegidas para ejercer cargos públicos. El feminismo fue cobrando fuerza de a pocos, a través de mujeres ilustradas como Juana Manuela Gorriti, Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Fanning y Mercedes Cabello. Ellas fueron pioneras y, a pesar de las dificultades, lograron hacerse un lugar dentro del ambiente cultural peruano. Lo interesante es que eran muy autónomas, porque si bien las Cáceres eran familia, hijas, qué sé yo, tenían su autonomía. Era igual María Jesús Alvarado, Mercedes Cabello le ponen de Carbonera, pero era Mercedes Cabello. En el aspecto educativo, destacó la cusqueña María Trinidad Enríquez.
En esa época la mujer solamente, las clases favorecidas, podía estudiar hasta tercero de secundaria y después complementaba, si quería ser profesora, los estudios en su casa, como le pasó a ella. Pero ella fundó un colegio. Allí se daban cursos de avanzada, como filosofía. Ella era librepensadora. Se suprimió el curso de religión, había cursos de higiene, de lógica, matemáticas. Que ella decía, si la mujer no está educada, no puede llegar a ningún campo. Y allí vio la necesidad de que también la clase laboral, la clase obrera, llegara al Congreso. Ella fue la primera mujer en ser recibida para rendir examen de ingreso a la universidad. Para hacerlo, tuvo que pedir un permiso especial, una resolución suprema. Pidió permiso al presidente Nicolás de Piérola, que se lo concedió. Ella lo que necesitaba era dar exámenes para acreditar que había terminado la secundaria y así le pudieran matricular en la Facultad de Jurisprudencia. Enríquez llegó a estudiar en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, aunque lamentablemente no pudo concluir sus estudios. La muerte se lo impidió. Para ella no fue nada fácil seguir estudios de derecho debido a que la abogacía era una profesión de hombres. A diferencia de la Enríquez, Margarita Práxedes Muñoz sí obtuvo en 1890 su diploma de bachiller en ciencias, y nada menos que en la Universidad de San Marcos. Ella colaboró con El Perú Ilustrado. Estos dos casos fueron extraordinarios para su época. Toda la primera 30 años del siglo pasado se da un espacio muy lindo, muy fuerte para las nuevas ideas. Estamos hablando del voto de la mujer, pero se da para la defensa de la población indígena, se da el derecho a la cuestión de educación, ¿no? Tenemos también en 1919, se da la lucha de Billinghurst, todo su gobierno que duró un año, ¿no? Y la lucha en las calles, que también yo lo reseño en algún momento. O sea, hay una época que se ha considerado como la época anarquista, indigenista, anticlerical, pero estaba cuestionando lo que había venido de todo el siglo pasado. A fines del siglo XIX, influenciada por el pensamiento de sus antecesoras, apareció una figura importantísima en la lucha por los derechos femeninos en el Perú, María Jesús Alvarado. María Jesús estuvo interesada en la educación, la cultura y la acción política de la mujer. Ella demandaba el acceso de las mujeres a los empleos públicos y profesiones liberales, que pudiesen subsistir por sí mismas y no depender enteramente de sus esposos. María Jesús Alvarado fue una figura principal del movimiento feminista en el Perú. Ella recogió varias ideas de sus antecesoras en este movimiento, como Juana Manuela Gorriti, Mercedes Cabello o Teresa González de Fanny, que reclamaban la participación de la mujer en la vida política del país. En 1911, María Jesús decía que era justo que la mujer interviniera en los destinos de la nación porque era un miembro inteligente y apto del Estado.
desde la presentación de su declaración sobre el feminismo peruano en 1911, digamos, ya plantea, digamos, la necesidad, digamos, del voto para las mujeres, ¿no? Entonces, esto es, digamos, lo que hay a comienzos del siglo XX en el Perú fundamentalmente. María Jesús Alvarado sostenía que la supuesta inferioridad de la mujer se debía a causas históricas y no a su naturaleza femenina, como expresaban algunos. Por ello, tenía pleno derecho a sufragar. En 1914, ella fundó el grupo Evolución Femenina, que entre muchas otras cosas luchó por la participación de la mujer en cargos públicos. Ella misma fue elegida concejal para la Municipalidad de Lima. Durante el oncenio de Leguía, María Jesús, por sus ideas feministas, fue deportada del país. Luego, muchos años más tarde, volvió y murió aquí en medio de algunos apuros económicos. Aquí podemos verla en esta foto. Estoy en el Centro de la Mujer Flora Tristán, donde hemos encontrado gran cantidad de material relativo a María Jesús Alvarado. Otra figura fundamental del feminismo peruano fue la escritora Zoila Aurora Cáceres. Ella, a través de su trabajo y actividad proselitista, apoyó el movimiento feminista de manera frontal y decidida. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se comenzó a gestar en el Perú el movimiento feminista, con figuras como Clorinda Mato de Turner o Mercedes Cabello. Ellas, a través de poesías, artículos publicados en la prensa y novelas, comenzaban a hablar de los derechos de la mujer y también, por supuesto, del derecho al voto femenino. Entre estas activistas estaba Zoila Aurora Cáceres, hija de nuestro héroe de la campaña de la Breña, Andrés Avelino Cáceres. Zoila era una mujer muy cosmopolita, había estudiado literatura en Europa y en 1924 ella fundó la organización Feminismo Peruano, dedicado, por supuesto, a luchar también por los derechos de la mujer, por el derecho al voto y a la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Las mujeres también estuvieron presentes en las luchas por la jornada laboral de 8 horas. En 1919 organizaron un mitin femenino promovido por Zoila Aurora Cáceres. La idea era constituir un comité femenino y convocar a mujeres sin distinción de clase con el objetivo de salir en defensa de los derechos de la mujer peruana. Zoila Aurora es la hija del gran mariscal, ¿no? Es lo que nos queda de dignidad después de la guerra con Chile, pero ella es una mujer que va pues a Francia, estudia en la Sorbona, es amiga de Rubén Darío, ¿no? Es amiga de toda la intelectualidad latinoamericana. Ella también escribe, es una escritora. Entonces, a su regreso al Perú, ella funda su organización feminista y es una de las animadoras, ¿no es cierto?, de las que más luchan por el derecho al voto, ¿no? La mayoría de políticos e intelectuales peruanos se resistían a aceptar de buena gana los intentos femeninos de participar en política. El mundo vivía tiempos agitados. En Europa, los movimientos sufragistas femeninos cobraban fuerza, mientras ocurrían acontecimientos cruciales, como la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Uno de esos intelectuales reacios fue nada más y nada menos que el joven José Carlos Mariátegui. En 1915, José Carlos Mariátegui, durante su llamada Edad de Piedra, era un ácido crítico del feminismo, con motivo de un congreso femenino realizado en La Haya.
Durante la Primera Guerra Mundial, él escribió en el diario La Prensa que prefería a las mujeres díscolas y frívolas antes que a las letradas e interesadas en asuntos científicos. También criticó duramente a las sufragistas inglesas, tildándolas de histéricas, empeñadas en conseguir un derecho tan prosaico y vulgar como el voto. Esta actitud ultraconservadora de Mariátegui cambió radicalmente luego de su viaje a Italia. Por fortuna, el amauta evolucionó. Todos tenemos derecho a evolucionar. Y se mostró como un pensador libre de prejuicios. Así escribió en la revista Variedades en 1924. Uno de los acontecimientos sustantivos del siglo XX es la adquisición por la mujer de los derechos políticos del hombre. Gradualmente hemos llegado a la igualdad política y jurídica de ambos sexos. La mujer ha ingresado en la política, en el parlamento y en el gobierno. Los literatos enemigos del feminismo temen que la belleza y la gracia de la mujer se resientan a consecuencia de las conquistas feministas. Creen que la política, la universidad, los tribunales de justicia volverán a las mujeres unos seres poco amables y hasta antipáticos. Pero esta creencia es infundada. Los biógrafos de Alejandra Kollontai nos cuentan que, en los dramáticos días de la Revolución Rusa, la ilustre rusa tuvo tiempo y disposición espiritual para enamorarse y casarse. Con este cambio de opinión, Mariátegui demostró su evolución cultural, convirtiéndose así en uno de los grandes pensadores hispanoamericanos. Fue en 1915 y ahí estaba en toda esa cuestión de qué es primero. ¿Cómo están alguna gente, no? La clase o el género, el problema de etnicidad o no. O sea, estaba ese debate. Y en ese entonces sí, yo creo que para él lo más importante era la clase y la cuestión étnica y no el género. Cuando viaja a Europa se da con la realidad que sin las mujeres la revolución no va. La revolución va y conoce experiencias de todas las mujeres, sobre todo de la Unión Soviética, que habían participado y participaban en la lucha de la revolución rusa, pues, ¿no? Y ahí es donde cambia de opinión, ¿no? En 1924, el Congreso aprobó una ley por la cual la mujer podía formar parte de las sociedades de beneficencia pública. Eso sí, solo se consideraba a las mujeres mayores de 30 años y, en el caso de estar casadas, aquellas que tuviesen la autorización de sus esposos para ejercer dichos cargos. Augusto B. Leguía fue derrocado en 1930 por un golpe de Estado. El gobierno recayó en una junta de gobierno dirigida por el comandante golpista Luis Sánchez Cerro. Así, el 8 de diciembre de 1931 se instaló el Congreso Constituyente. Uno de los temas que se pusieron en debate en ese Congreso fue el sufragio femenino para las elecciones municipales. Como era de esperarse, hubo voces a favor y voces en contra. Se dieron 3 posiciones. El Partido Descentralista del Perú se declaró en contra del sufragio femenino. El Partido Aprista defendió el sufragio calificado o restringido. Y los representantes de la Unión Revolucionaria, agrupación del presidente Sánchez Cerro, defendieron el voto irrestricto o voto amplio de la mujer. Por su parte, el Partido Socialista no tuvo una posición uniforme.
Cuando se produce el golpe de Estado de Sánchez Cerro a Leguía, Belsarina, que era Soy la Aurora Caseros, o Eva o Evangelina, le hizo una entrevista a Sánchez Cerro y le pregunta, general, ¿cuándo se dará el voto a la mujer? Y él dijo, pronto, pronto. Eso fue el año 32. Efectivamente, con la caída de Leguía se genera primero un momento de convulsión muy importante. Dice Sánchez Cerro no fue el único que se levantó en armas, sino que hubo muchos levantamientos a lo largo del país, también ciertamente movilizaciones sociales, y esto desembocó efectivamente en un ánimo de volver a abrir, digamos, un debate constituyente. En ese contexto es que uno de los temas es precisamente la posibilidad de otorgar el derecho al sufragio a la mujer. Y es la época, el momento de mayor también de persecución del APRA, ¿no? Lo digo porque en el contexto del debate, el APRA aparece, digamos, defendiendo un voto calificado fundamentalmente para las mujeres obreras, ¿no? Que es la propuesta de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Si uno lo descontextualiza, ¿no es cierto?, es un periodo, digamos, de confrontación con el Estado peruano de parte del APRA. En ese momento, digamos, más bien son los liberales y los socialistas los que están a favor del voto femenino. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Todos nos quejamos de la corrupción, pero nosotros como ciudadanos no deberíamos dejar de pagarle al policía, de pagarle al revendedor y al tramitador. La violencia se ha vuelto tan cotidiana que a veces parece que hubiéramos perdido la capacidad de indignarnos. Siento que hay una gran falta de valores, junto con una ausencia de empatía, esa capacidad de ponerte en los zapatos de otra persona. Pero claro, es como que nos hemos desensibilizado, como que... 3 puntos de vista que harán tus mañanas diferentes. A la cuenta de 3, desde el lunes 13 de marzo a las 10 de la mañana por TV Perú. Todos los días deja su cara suave con esa cosa. Todo esto es tu culpa. Desde que llegaste ya no me acaricia a mí. Presto Barba 3 dura hasta 10 afeitadas suaves. ¿Cómo? ¿10 vidas? Presto Barba 3. ¡Da! Encuentra tu Gillette en tu bodega más cercana. Este sábado en Tercera Llamada. No he sido lo que ustedes hubieran querido tener, pero aún así soy su padre. Y créanme, es prioritario que vengan los 3, a los que siempre imagino en mi destino, en la punta final de la cuerda. Cuerdas. La cuerda significa todo en realidad, ¿no? Ese tambaleo genérico de la vida en que estás caminando y puedes caerte o puedes estar encima y no sabes si vas a llegar hasta el final o qué es lo que hay atrás. Yo camino en el aire para ella. Me divierte mucho viéndome. Es lo que mejor me sale. Hacerla reír. Estos no son tiempos para traer niños al mundo. La vida está muy difícil. ¿Cómo se puede educar a un niño en estos tiempos? ¿Qué sabe uno todavía como para poder enseñarle algo a alguien? Cuerdas. Tercera Llamada. Este sábado a las 10 de la noche. El teatro está aquí en TV Perú. Mucho más que ver. Este miércoles en La Función de la Palabra, el especial. La infiernización esa a la que se refería Quiapo, es esa infecundidad
de hombres y mujeres. Nuestros invitados dan su punto de vista sobre la sociedad. No puede haber educación universitaria de calidad si es que no hay investigación en ciencia y tecnología. Nos pasamos la vida hablando, comunicándonos a lo largo de hoy. Ese miedo a estar solos no nos deja enfrentarnos a nosotros mismos. La función de la palabra, el especial, con Marco Aurelio de Negri. Este miércoles a las 10 de la noche por TV Perú. Gracias al auspicio de Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Estamos viendo. Sucedió en el Perú. Durante los debates en el Congreso ocurridos en diciembre de 1931, enero de 1932, los argumentos de los parlamentarios contrarios al sufragio femenino eran francamente, no sé si decir irrisorios o disparatados. Por ejemplo, algunos decían que la mujer, al estar biológicamente constituida para ser madre, era más sentimental, más emotiva que el hombre y por lo tanto debería permanecer en su hogar sin salir. Otros decían que si la mujer entraba a participar en la política podía enlodar su pureza y esto podía ocasionar divorcios o abandono de los hijos. Otros decían que la mujer era fácilmente influenciable y entonces su padre, su hermano, su esposo o incluso la Iglesia Católica podían dirigir su voto. Los argumentos son los mismos, son los que se despliegan en el 30, en el 40 y en el 50, que básicamente lo que ellos dicen, uno era de que las mujeres, digamos, eran conservadoras y que iban a votar muy influenciadas por la Iglesia Católica. Es el mismo argumento que sostienen en la República Española, ¿no? Cuando está en el debate, ¿no es cierto?, el voto, también sostiene que el voto de la mujer es conservador, lo cual es falso porque en ningún momento el voto de las mujeres fue conservador. El otro voto era, digamos, de que el espacio de las mujeres era la vida privada y que no estábamos preparadas para el espacio público. Afortunadamente, entre los parlamentarios también existían personas sensatas, como José Matías Manzanilla, representante de Puno. Él decía que no se podía concebir el sufragio universal, ni constituciones políticas serias, ni progresistas, si no se le daba el voto a la mujer. Hoy, todos nosotros, señores, hacemos leyes a gusto. Leyes que, evidentemente, se inspiran en el bien público, pero en el bien público visto a través de nuestro criterio de hombres. Queremos tratar a la mujer apartándola, exactamente como el noble trata al plebeyo y exactamente como el patrón trata al obrero. José Manzanilla. Y finalmente estaban los que sí apoyaban, digamos, el derecho irrestricto al sufragio por parte de las mujeres, como Víctor Andrés Belaúnde y José Matías Manzanilla. Sin embargo, estas personas no estaban de acuerdo con que se permitiera a los retos acceder al sufragio. Entonces, había diferentes posiciones y en esa complejidad de posturas es que digamos, en algún momento se llegó a este mínimo que era el de conceder el derecho para el nivel municipal. Junto a Manzanilla, otra voz importante a favor del voto femenino fue la del intelectual y político arequipeño Víctor Andrés Belaúnde.
Víctor Andrés Belaúnde era un parlamentario independiente que representaba a Arequipa. Él sostenía que no había derecho para impedir que la mujer vote. Él decía, no importa si el voto de la mujer va hacia las filas de la izquierda, eso no importa si se trata de justicia. Asimismo, Víctor Andrés Belaúnde señaló que no tenía por qué negársele el voto a las mujeres que no hubiesen tenido instrucción pública, porque ellas trabajaban en los hogares y los hogares eran verdaderos centros de cultura y a la larga más valía la cultura que la instrucción. Belaúnde también dijo algo así como, ¿con qué derecho le vamos a negar el voto a las mujeres que trabajan en los hogares de manera desinteresada y generosa? ¿Con qué derecho? Finalmente, en lo referente al sufragio femenino, el artículo 86 de la Constitución de 1933 concluyó lo siguiente: gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir, y en elecciones municipales las mujeres mayores de edad, 21 años, las casadas o que lo hayan estado, y las madres de familia, aunque no hayan llegado a su mayoría de edad. Este debate fue muy complejo, tuvo diferentes posiciones y finalmente lo que se llegó a hacer es una suerte de negociación mínima que dio por resultado el que se le concediera el derecho al sufragio en las municipalidades, pero elecciones municipales, pero estas no se dieron sino hasta la década del 60, ¿no?, del siglo XX. Se le daba el derecho al sufragio solo para las elecciones municipales. Se considera que el ámbito municipal, el ámbito de lo local, el ámbito del servicio a la ciudadanía, el de las obras sociales, el de la protección de las poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces se sentía que encajaba con el rol de la mujer, no había mucha, no era considerado plenamente una elección política. Congreso Constituyente de 1933 se dio el voto a la mujer, pero solamente para elecciones municipales. Tenía que ser mayor de 18 años, pero siempre con la tutela masculina, la tutela del padre, del marido. Obtenido este derecho, las discontinuas políticas de gobierno no permitieron ejercerlo. Luego de la Constitución de 1933, se volvió a poner en marcha el sufragio femenino en el año 1946. Destacó entonces la figura de José Antonio Encinas. El educador puneño sostuvo que las mujeres sí tenían conciencia cívica y deberían votar obligatoriamente, sin excluir a las analfabetas. Para Encinas, las mujeres universitarias, lo mismo que las aborígenes, tenían el mismo interés que los varones en resolver problemas económicos y sociales del país. Encinas se le conocía como educador, pero encontré toda su defensa por el derecho al voto de las mujeres, en un principio a nivel municipal. Pero lo interesante de él es que planteaba la obligatoriedad, porque si no tenían la obligación, las mujeres no iban a votar, porque tenían que cocinar, como ahora, ¿no?, que llegan siempre tarde porque tienen que cocinar, tienen que hacer cosas. Las que no tienen conciencia, que tienen derechos. En 1948, un golpe de Estado sacó del poder a José Luis Bustamante y Rivero, y con él terminó la primavera democrática que había tenido el país. Asumió el gobierno el general Manuel Odría. A finales del ochenio, el gobierno de Odría duró 8 años, por eso se le llama así, se dio un nuevo debate en las cámaras de senadores y diputados. El tema, sufragio femenino, pero esta vez se conseguiría por fin resultados concretos y positivos.
1955 se volvió a debatir el asunto del sufragio femenino. Esto ocurrió en el Congreso. Hubo un debate en las dos cámaras, la de senadores y la de diputados. En ese entonces el Congreso estaba conformado así. Y se debatió, ¿por qué? Porque era un tema de reforma constitucional. Al final del debate, uno de los dictámenes de las comisiones de Constitución decía algo así como que si la mujer no podía ejercitar su pensamiento y expresarlo a la hora de votar, no podía considerársele políticamente libre. Los diputados también vieron la necesidad de implantar una educación cívica para las mujeres electoras a fin de ayudarlas a elegir con discernimiento. Es lo que denominamos la ciudadanía. Finalmente, la Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Este proyecto planteaba la reforma constitucional de los artículos 84 y 86 de la Constitución Política de 1933. Si bien sí es cierto, digamos, que Odría hizo una suerte de cálculo, sin lugar a dudas, una suerte de cálculo, digamos, político, el que pensaba lanzarse en las siguientes elecciones, cálculo que tiene que ver con que las mujeres tenían según se temía, eran más religiosas, más, digamos, políticamente orientables hacia lo que la Iglesia podría decir. Entonces, su cálculo era que probablemente podrían ser su electorado, digamos, y no, por ejemplo, un electorado más rupturista, más radical, que buscar un cambio sustancial, ¿no? Entonces, eso es un cálculo de Odría, definitivamente. De acuerdo a la modificación de los artículos de la Constitución del 33, las mujeres obtuvieron el derecho político del voto, pero con restricciones, ya que solo gozarían de las mujeres que supieran leer y escribir, tuvieran más de 21 años o las casadas mayores de 18 años. Pero, digamos, es un voto restringido para las personas que sabían leer y escribir, y sabemos que la población femenina fundamentalmente también era rural, era indígena, amazónica, y que había muchas mujeres que no tenían las posibilidades de leer y escribir en español. El 7 de septiembre de 1955, el presidente Manuel Odría promulgó una ley que facultaba a las mujeres para votar. Eso sí, solamente a las mujeres que sabían leer y escribir. Es importante decir que después de la Segunda Guerra Mundial, el voto femenino se implantó prácticamente en todo el mundo, incluso se incluyó como un derecho en la Carta de las Naciones Unidas. Nuestro país fue uno de los últimos en América en incorporar el voto femenino, probablemente debido a que nuestra sociedad era especialmente conservadora o a los problemas internos que vivíamos por esos años. Así, después de décadas de lucha, por fin las mujeres podíamos ir a las urnas a votar. El 52 se da la Convención de Derechos Civiles y Políticos para las Mujeres en Naciones Unidas. O sea que ya para el 52 había una preocupación en Naciones Unidas de que había algunos países como Perú, Paraguay, ¿no es cierto? Y después países en África, fundamentalmente, y algunos en Asia que no tenían las mujeres el derecho al voto, ¿no? Entonces no se podía hablar pues de una modernidad, una democracia, un sistema políticos donde las reformas electorales no habían alcanzado a las mujeres. O sea, lo que quiero decirte es que había también una presión internacional frente al gobierno de Manuel Odría
y frente al propio Congreso. En 1956, las peruanas votaron por primera vez. Sucedió en las elecciones generales presidenciales. Los principales candidatos eran Manuel Prado y Fernando Belaúnde. Las mujeres representaron el 34% de la población electoral, siendo Lima el departamento que congregó mayor cantidad de mujeres votantes. Esa tarde, en su edición vespertina, el diario El Comercio informó así. Las mujeres dieron la nota simpática. Las damas, luego de la misa, y muchas de ellas llevando sus libros misales, engrosaron las densas colas que nacían a las puertas de cada colegio. La columna impaciente desencadenaba amables conversaciones, desprovistas de la aspereza silenciosa de los hombres. El 17 de junio de 1956, las mujeres salieron a votar por primera vez en la historia. Bueno, oficialmente por primera vez en la historia. Yo recuerdo mucho ese día porque yo era niña y a mi madre, que era periodista, le tocó ser miembro de mesa. Ella fue secretaria. Hacía mucho frío porque en junio es la época de las heladas en el Cusco y estaba un día gris. Me acuerdo que mis tíos no se pronunciaban. Mi abuelo seguía cerrado en su taller porque era un artista. Es decir, el movimiento era entre mi madre, mi abuela, y era lindo porque era la primera vez que yo veía pues mujeres en la calle yendo a votar. Entonces mi abuela dijo, bueno, ahora va a cambiar la historia para la mujer a partir de ahora. Ojalá que la sepa realmente tomar bien en cuenta. En las elecciones de 1956, las mujeres tuvieron participación como miembros de mesa y como candidatas para el Congreso. Las primeras parlamentarias elegidas fueron la senadora Irene Silva de Santolaya y las diputadas Lola Blanco de la Rosa, Alicia Blanco, María Eleonora Silva, María Colina, Manuela Billinghurst, Juana Ubillús, Carlota Ramos y Matilde Pérez Palacio. Mi tío José Gálvez fue el que alcanzó más votos en el Senado en esa época, cuando entró la mujer. Y entonces, y Matildita, cuando recibió su diploma de diputada, mi tío José en voz alta dijo, aquí viene mi sobrina más querida por Matildita. Y le dio un abrazo y un beso y le entregó su diploma. Emocionado mi tío José. Porque qué se iba a imaginar una chiquilla que él lo había visto pues desde chiquitita y ahora diputada como él. De esta manera, el 28 de julio de 1956, llegaron por primera vez 9 mujeres al Parlamento, una senadora y 8 diputadas. Por ejemplo, aquí vemos a la señorita Matilde Pérez Palacio Carranza, primera diputada por Lima. Por fin, las mujeres podíamos participar activamente de este crucial poder del Estado. En el Congreso ella hacía mucha labor, con todos. Formó el Frente Parlamentario Femenino, formó el Frente Parlamentario Magisterial, que reunía a todos, de todos los partidos políticos, debían de unirse para defender al Magisterio Nacional. Ahí no había partido, sino era el frente que defendía la patria. Los 60 fueron años de profundas transformaciones sociales en todo el mundo.
El Perú no fue ajeno a estos cambios. Las mujeres jóvenes ingresaron masivamente a las universidades y se incrementó la participación femenina en los partidos políticos. Pero fue recién con la Constitución de 1979 que se reconoció el voto universal, incluyendo a la población analfabeta. Eso del voto analfabeto no decían a la mujer, pero si reconocemos que 2/3 de la población analfabeta hasta ahora siguen siendo mujeres, entonces era discriminatorio contra las mujeres. El acceso de los analfabetos al voto fue crucial para que se estableciera la democracia de forma más auténtica. También fue fundamental para las peruanas de escasos recursos y de zonas rurales que, como sabemos, en su mayoría no sabían leer ni escribir. La lucha por la democracia y la igualdad social es un camino largo, falta mucho por hacer. Pero siempre es bueno recordar a las mujeres peruanas que lucharon por conseguir sus plenos derechos. De que las mujeres pudieran votar fue un paso importantísimo para ensanchar la base electoral en nuestro país. Sin embargo, esta no se vio completa hasta el año 1979, en que se le otorgó derecho al voto a los analfabetos. Hasta entonces, solo los ciudadanos alfabetos podían votar, independientemente de que fueran mujeres o hombres. La concesión del derecho a votar para las mujeres fue un acto de la más elemental justicia en pos de la igualdad social. Nos vemos en la próxima.